Muy bien. Para iniciar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En este diplomado, si bien es cierto, hay un paquete de cursos, ¿no? Un paquete de sesiones bastante interesantes, también será muy importante, por ejemplo, tomar en consideración lo que ustedes nos puedan efectuar como consulta o como una casuística propia que lo pueden describir en el chat, ¿ya? Es importante señalar también que a partir de ahora en adelante vamos a conversar mucho sobre el control gubernamental. Pero ese control gubernamental que no implica o que no debería implicar una, entre comillas, una persecución, una fiscalización exhaustiva al mínimo detalle, por cuanto eso se ha comprobado, se ha verificado, se ha establecido, se ha criticado mucho, que lo que genera es que el buen funcionario, el profesional que va a hacer alguna función específica, decida pues alejarse de la función pública, ¿no? Entonces va a ser muy importante, nuevamente reitero, establecer esta, esa precisión cuando vayamos a desarrollar cada uno de nuestros aspectos o tópicos a lo largo de estas sesiones. ¿Ok? Nuevamente reitero, si hay alguna consulta, por favor, a través del chat voy a estar constantemente previendo poder leerlos y poder atenderlos cada ciertas diapositivas que vamos explicando. Asimismo, quisiera precisarle a la tutora si me puede también dar coanfitrión al otro equipo que tengo para poder utilizar mejor dos equipos para el dictado de esta sesión. ¿Ya? Muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con esta primera sesión que involucra pues quizás la parte medular, elemental, bastante básica y elemental sobre en sí cómo se va a manejar todo el diplomado, que es el diplomado de auditoría y control gubernamental. ¿Ya? Entonces, nuestra primera sesión obedece mucho a lo que son el marco normativo del sistema de control, del Sistema Nacional de Control Gubernamental. El control gubernamental y el Sistema Nacional de Control, que está dirigido, o el primer agente del Sistema Nacional de Control es la Contraloría General de la República, tiene una ley orgánica, la 27785, que es la que va a desarrollar todas las funciones, atribuciones, actividades, o va a marcar la pauta a qué o qué va a realizar los que conforman el Sistema Nacional de Control. Les decía que está dirigido en primera instancia por la Contraloría General de la República, pero también lo conforma el órgano de control institucional, además de los SOAS o sociedades de auditoría. Vamos a hablar de ello. Recuerden también precisar lo siguiente, vamos a hacer mención del marco normativo, obviamente, pero vamos a hacer precisiones en dos aspectos. El cómo ese marco normativo involucra claramente la participación del auditor, del que se dedica a hacer control gubernamental, me refiero, y también al gestor, al funcionario, al servidor, aquel que trabaja en un gobierno local, aquel que trabaja en un gobierno regional o en una empresa pública. Muchos dirán, pero si es solamente cumplir funciones. Así es, pero muchas veces ese cumplimiento funcional también causa alguna situación dañina a la entidad por cuanto el funcionario excede esas competencias, se olvida de algunas competencias o simplemente delega esas competencias por principio de confianza a un subordinado y el subordinado comete un determinado error o deficiencia que por no ser una delegación expresa, pues el funcionario principal tiene que tomar o toma o asume la responsabilidad correspondiente. De eso vamos a hablar. Entonces, yo les pediría también, ENAP le va a proporcionar la ley orgánica para que podamos de repente coordinar con ello, o ustedes le van a dar una lectura ampliatoria al respecto, pero nos vamos a centrar en algunos aspectos importantes que normalmente usa el auditor y también
debería usar el auditado o funcionario servidor. ¿Para qué? Para garantizar de manera exclusiva el control gubernamental. Porque el control gubernamental tiene dos enfoques o dos tipos, control interno y control externo. Entonces, no es ajeno que el auditado, el funcionario, el servidor, debe conocer del control gubernamental porque una de las partes principales de ello es el control interno que lo realiza la misma entidad a través de sus funcionarios, servidores y, por qué no decirlo, de todos los colaboradores de la entidad. Empecemos entonces hablando un poco más de algunos resultados ocurridos en los últimos años y, mejor dicho, en el 2024 específicamente. Nuestra sesión del día de hoy va a estar establecido en el marco normativo del Sistema Nacional de Control. ¿A qué se refiere el Sistema Nacional de Control específicamente? ¿Cuáles son sus atribuciones? El control gubernamental y su clasificación. Y algo muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta, ni auditores, ni auditados, ni auditores y tampoco la gestión, los principios del control gubernamental. Analicemos ello porque nos va a servir de mucho. ¿Ah? Muy bien, pero antes yo quisiera señalarles cómo ha sido el control gubernamental al término del 2024. Les voy a también, de manera aplicativa, vamos a mostrar cómo ingresar a ver estos datos, estos resultados, ¿no? Las cuales podemos señalar, por ejemplo, que tenemos lo siguiente. En el año 2024 se tiene, por ejemplo, este pequeño resumen de avance de servicios de control. Entonces, eh, la figura en azul marino, son los informes o las labores o actividades del control gubernamental que realiza la Contraloría General de la República y sus OSI y la SOA que programaron para el 2024. Es por eso que en azul ustedes van a poder advertir, señores, que cuentan hasta un 100%, ¿no? Sin embargo, sin embargo, al término del 2024, en la figura de color amarillo, van a poder advertir lo siguiente, que se tiene un avance mucho mayor, ¿no? Se tiene un 109,8%, casi 10% más de la meta programada. Y aquí podemos ver en la parte derecha el tipo de servicio, ¿no? El control simultáneo, que se habían programado solo 36.535 informes, resultaron finalmente 38.694. Y aún así, todavía a la fecha se tiene 451 servicios activos, es decir, que muy probablemente en la quincena de enero, hoy o a fines de enero, se estén completando esa cantidad. Entonces estamos hablando de que van a llegar por lo menos a 39.000 informes del 2024. Ahora bien, en control posterior vamos a advertir que tenemos 13.126 informes emitidos, pero solamente se habían programado 10.662. Si viéramos solamente estos porcentajes, diríamos, qué bien, ¿no? Qué buen trabajo. Pero nuestros índices de corrupción en nuestro país siguen subiendo. No es ajeno, y obviamente todos aquí presentes, a través de las noticias de las noches, en las mañanas, los dominicales que debemos ver, bueno, o a través de las redes sociales, pues vemos cómo campea situaciones irregulares en todo el ámbito nacional, en todos los sectores, transportes, vivienda, salud, en todos lados advertimos noticias, situaciones irregulares, situaciones de conflicto de intereses, situaciones de
pérdida o hurto, y más aún si hablamos, por ejemplo, de la delincuencia, ¿no? Pero mucho tiene que ver con estas situaciones en las cuales advertimos que, si bien es cierto, el control gubernamental está ofreciendo mayores productos, más aún que los programados en su año fiscal, siempre va a haber una pregunta flotando. Hay más producción de informes, pero los índices de corrupción siguen aumentando. Entonces, ¿qué está fallando? No aprendemos de las lecciones cuando hacemos gestión, o quizás los informes de control son deficientes, porque no está dando el impacto real que produzca o reduzca los índices de corrupción, ¿no? Vamos a dejar esa pregunta suelta para advertir en esta sesión qué es lo que se realiza a través del Sistema Nacional de Control, a través del control gubernamental y las atribuciones que debe tener, pues, tanto la Contraloría General de la República, el órgano de control institucional UOSI y las sociedades de auditoría. Y también los servicios de control que se brindan. Ustedes en pantalla podrán advertir control previo, control simultáneo y control posterior. Lo vamos a hablar más adelante en esta misma sesión. Por si acaso, estos datos han sido obtenidos al 15 de enero, al día de hoy. Y la fuente es el velocímetro de control, ¿ya? Que es un aplicativo de la misma Contraloría General de la República. Ustedes pueden colocar en Google velocímetro de control contraloría.gov.pe y los va a llevar a las imágenes que estamos advirtiendo.